Los tres chanchitos. Bienvenidos, chanchiteros del universo. Comienza... Los tres chanchitos. Hola, chanchites del universo, y bienvenidos al Tres Chanchitos 72, el programa 72 de este podcast patrocinado por... se me ha olvidado, por el plan propio del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Sevilla y que se aloja en Sevilla Web Radio. Y como todos estaréis preguntando qué tiene de especial el número 72, pues yo le voy a explicar. Muy poco, porque es un número par y los números pares son de natural sosos, pero bueno, es un número abundante, como os habréis imaginado, porque tiene un montón de factores propios y la suma de sus factores, que son 123, pues es mayor que 72. Luego es un número abundante, es un número par, bueno, eso ya lo hemos dicho, es un número diabólico porque tiene un número par de unos en su expansión binaria, y es un número poderoso porque todos los primos que lo dividen también tienen la propiedad de que cualquier primo que lo divida también lo divide ese primo al cuadrado. Y por último, que es el número atomio del hafnio. ¡Feliz hafnio nuevo! Llevo una hora aquí intentando contar un chiste sobre hafnio. Enrique, ¿a ti se te ocurre alguno? No, ya... Así ha sido mejor, o sea, es que ha sido absolutamente insuperable, claro. Es que no me estaba echando mucho cuenta y entonces estaba solo intentando buscar un chiste sobre el hafnio. Bueno, pues ya está, son las propiedades del 72. Empezamos directamente ya con el programa, que luego nos dicen por ahí que nos enrollamos mucho con el tema de los números. También hay que decir que a mí me encanta el tema de los números, pero bueno, venga. Todo lo que te dé la gana, chiquilla. Todo lo que me dé la gana, esto es mi podcast y hago lo que quieran. Venga, no empezamos. Y hoy vamos a empezar con Alberto, que no sabemos lo que nos trae, pero se lo vamos a preguntar. ¿Qué nos traes, Alberto? Y este cochinito tan tierno nos lo manda José Antonio Hernández Ruiz, que lo hace él con su hija, de la que espera sea una futura chanchita. Todavía no lo es porque es pequeñita, pero seguro que lo será. Muchas gracias, José Antonio, y espero que las navidades... Bueno, si aguantamos lo suficiente si nosotros, aguantamos ¿no? lo suficiente para que la niña llegue a escucharnos. Bueno, los podcasts no se van a borrar, se van a quedar ahí, no se van a perder. Secula seculorum. Secula seculorum. ¿Tú si no dices culorum? Bueno, pues, qué malo, yo estoy fatal, es que me he tomado un ibuprofeno porque estoy griposa. Bueno, pues, ¿qué nos traes, Alberto? Cuéntanos algo y bueno, repito, muchas gracias a José Antonio y a su nena, que no sabemos cómo se llama, pero seguro que es preciosa. ¿Qué nos traes? Bueno, pues yo lo que quería era hablar en estas fechas, pues también se viaja mucho y todas esas cosas, y entonces quería hablar de cómo embarcar en un avión. Ah, qué chulo. Es un tema del que ya se ha hablado y tú incluso creo que tienes un vídeo en Ciencia Explora sobre ello. Un vídeo... A mí me suena que sí, que tenías sí, un lo que vídeo pasa de es que los Ciencia vídeos de Explora. Ciencia Explora creo que ya no se pueden ver. Por alguna razón, cuando migraron a Tecnoexplora... Yo creo que sí, que se puede, si uno busca lo suficientemente bien, debe estar en algún sitio. Bueno, Vamos, porque lo he encontrado hace poco. Bueno, cuéntanoslo tú. Bueno, entonces, la cuestión está que hoy en día, pues, con la cantidad de pasajeros que viajan, porque los vuelos realmente están mucho más baratos que hace 30 o 40 años, están casi al mismo precio o menos de lo que costaba en esa época, y con la subida de la inflación, pues la diferencia es muy grande. Y entonces, pues eso, mucha gente viaja y hay varios cuellos de botella en lo que es la cuestión del transporte aéreo. Y uno de ellos precisamente es el de embarcar en los aviones. Efectivamente. Y entonces, pues, diversos autores, pues lo que han hecho es intentar diseñar métodos para estudiar o ver o diseñar, primero estudiar cuáles son los métodos de embarque más efectivos y después intentar diseñar métodos que mejoren los existentes. Digamos que en algún sentido el trabajo inicial fue, bueno, uno que se dedicó mucho a esto es un tal Jason Stephen, y entonces hizo este señor junto con otro que se llama John Hopkins. El primero es del Fermilab Center y el segundo es de la Honolulu Industries, que no está, no, perdón, Hopkins Industries, o sea que es su propia industria. Es que no está muy pequeña la letra. Un Pepe que se ha puesto una industria, Casa Pepe, ¿no? Sí, O algo así. Sí, Casa Pepe, que es John Hopkins. Y entonces, pues, lo que hicieron fue
el método que había diseñado el primero, el método que había diseñado Stephen, pues intentar probarlo, simularlo. Pero no nos has contado cuál es el método que diseñó Stephen, ¿no? Ahora iré, Ah, ahora vale. iré. Pero lo que es curioso es cómo intentaron probar el método. Se cogieron un avión de verdad, un montón de voluntarios de distintas edades, algunos más viejecitos, otros más jóvenes, Y algunos, cronometraron el tiempo. y cronometraron los tiempos de varias veces que embarcaban con los distintos métodos. O sea, nada de simulación por ordenador y demás, porque sí que se pueden encontrar muchos artículos simulando por ordenador cómo se monta uno en los aviones. Estos cogieron a gente de verdad. Entonces, con un avión de 70 y tantas plazas y demás, bueno, los datos están por ahí y no voy a entrar en esos datos, pero lo que sí quisiera es comentar un poco los distintos métodos que usaron. El primer método que usaron fue, digamos, el meter a los pasajeros desde detrás para adelante. El avión con el que probaron tenía 3 filas en cada uno de los dos lados tres asientos en cada uno de los dos lados del pasillo, y entonces pues empezaron metiendo en el asiento del fondo ventana al primer pasajero, a la otra ventana opuesta también de la última fila al segundo pasajero, después los dos de los pasillos, los dos del medio y los dos de los pasillos, A, F, B, D y C, D, ¿no? así rellenando todas las filas hasta la primera fila. El segundo método que probaron es el método que se está imponiendo de alguna forma en muchos casos en los embarques de los aviones, sobre todo en los embarques grandes, que es dividir en 3 clases, los más al fondo, los de... Bueno, ellos hicieron, después de probar y de varios experimentos, normalmente se hace, primero en la realidad se hacen los de más al fondo, los del medio y después los de las primeras filas. Sí. Y ellos vieron que ese método era relativamente inefectivo. Entonces había otro método por bloques que era los de más al fondo, los de las primeras filas y los del medio. Sí, ese era mejor. Ese era mejor, ¿vale? El siguiente método era, un método que tiene ciertos inconvenientes a la hora porque divide a la familia y pasajeros que viajan juntos provisionalmente, que es también hacer 3 bloques, pero uno de los bloques es ventana, el siguiente bloque es el asiento del medio y el tercer bloque son los asientos de los pasillos. El siguiente método Perdona un momento, ese método, la ventana entra en cualquier orden, puede entrar, sí, en lo mismo que el anterior de los 3 bloques, ¿no? Cuando hacen los 3 bloques, primero entran todos los del fondo, pero entran desordenados. Entran desordenados. En principio, sí, en general van Cualquiera. desordenados. Después el siguiente método que probaron es maricón el último. Entra todo el mundo aleatoriamente. Sí. Aleatoriamente. Y después el método que diseñó Stephen, que es un método que asigna un número a cada uno de los pasajeros en su tarjeta de embarque. Con su asiento le asigna un número, entonces los pasajeros se tienen que poner ordenados fuera del avión con ese número. Eso no importa porque el tiempo que se pierde ahí no importa mucho porque es tiempo que se está haciendo en la cola, que todavía no se ha embarcado en el avión. Desde el punto de vista de la compañía económicamente, y lo de económicamente aquí es muy importante porque el tiempo que tarde el avión estar atado al finger y tal, y eso es dinero, y todos los retrasos se acumulan así. Así se puede vencer mucho tiempo si los pasajeros antes se ordenan, y entonces se ordenan por el siguiente método. Primero se va a llenar la mitad de los asientos de la izquierda pegados a la ventana. ¿Cómo? No me he enterado. La mitad de los asientos de la izquierda pegados a la ventana. Sí. Se pone, el número 1 es el del fondo, izquierda ventana. Sí. El número 2 es el de 2 asientos por delante de ese. Sí. El número 3 es 2 asientos por delante del anterior. Así es un Y así hasta la primera fila. Después llena la ventana de la derecha, dejando también los huecos de en medio. Después vuelve a llenar, ya llena toda la ventana de la izquierda. Después llena toda la ventana de la derecha. Y después hace lo mismo con los dos centrales. Y después lo mismo con los 2 pasillos, ¿vale? Ese es el método de Stephen. Y entonces probaron con distintos pasajeros. Y lo que es curioso es los tiempos que se tardó, ¿no? Hicieron diversas pruebas y demás, no voy a dar todos los datos, pero digamos que la prueba fue
que cuando se meten los pasajeros, digamos, todos desde el fondo hasta hacia adelante, Sí, el primer método que has contado. exactamente, pues eso venía a tardar unos 6 minutos 16 segundos. Perdona, pero esto es como se ordenan en la fila. ¿Los ordena Estefan con números? Claro, lo ordenas antes, sí. Con números, o sea, estos también llevan su número de Sí, lo aterrizaje. mismo, todos excepto el que se entra aleatoriamente, todos llevan algún número. Claro. Mm, Sí, sí. Sí, los que llevan por bloque llevan Vale, 1, vale, 2, vale, 3, vale, sí, todos sí, llevan sí. algún número. Menos el último método que has contado, que cada uno lleva un número diferente. Bueno, sí, algunos Sí. llevan todos, sí, pero cada uno lleva su número y demás, vamos, ¿vale? El primero ya también lleva cada un número diferente, porque recuerdo que el primero empieza Ventana izquierda. ventana, final. ventana derecha, Eso, entonces eso también van ordenado con un número diferente. se tiene que cada uno. ordenar, se tiene que Que tienen ordenar. que hacer la cola ya ordenada afuera. Se tiene que hacer la cola ordenada. Todos tienen que hacer algún tipo de cola semi-ordenada o ordenada totalmente, Antes de- salvo los que entran aleatoriamente, ¿de acuerdo? Entonces, los que entran de esa forma, ventana izquierda, ventana derecha, etcétera, etcétera, esos venían a tardar un tiempo de 6-16 minutos. El método que le asigna todos los de las ventanas, todos los centrales y todos los 3 bloques son esos, era espectacularmente más efectivo, que era 4:21. Es imposible. 4:21 con respecto al Porque anterior. van corriendo por el avión, en 4 minutos no puede embarcar todas 70 personas, vamos, ni a... Bueno, pero eso son las pruebas que hicieron y había La ancianitos prueba y había de rápida, todo, vamos, o sea, estará... 4 minutos no te da tiempo ni Bueno, llegar pero al es, final que, del avión. pero es que el método de Stephen, bueno, lo que es curioso es que el método aleatorio, cada uno se monta a como le da la gana en el tiempo que le dé la gana, tardaba 4:48, no era nada malo tampoco, ¿eh? Pues no llevaban equipaje, ¿no? Sí, llevaban algunos equipajes y algunos no, o sea que era bastante bueno el método aleatorio, mucho mejor que el de... Perdona un momento, estos tiempos están contados desde la puerta del avión, no desde el principio del finger. No he entendido esa pregunta. Sí, Hay desde que- la puerta del avión. Claro. Hombre, recorrer el finger y llegar al final No. del avión no son... Una gente Desde la mayor puerta- no lo hace en 4 minutos. Desde la puerta del avión. Ahora, el método aleatorio era 4:48, que no está nada mal. Recuerdo, desde el fondo hasta adelante, 6:16. Fila a fila. El de los pasillos, Sí. 4:21. El aleatorio, 4:48, que no es malo del todo. El de Stephen, 3:40. Realmente espectacular. Y lo probaron, y es una cosa que además se ha hecho muchas simulaciones de ordenador con este método de Stephen, y parece ser que realmente es cierto, porque evita las máximas intersecciones de gente. O sea, el problema está de los otros métodos es que mete mucha gente a la vez que va al mismo sitio, y entonces ahí es cuando se produce que yo no meto la maleta, que tú sí, que no sé cuánto y eso. De todos los métodos, el peor es el que más se está usando ahora hoy en día, que es el de los bloques. Ese es peor que el que cada uno se meta cuando se dé la gana y como se dé la gana. Ese dura cerca de 7 minutos comparado con los 3 minutos 40 del método de Stephen. O sea, con mucha diferencia, el peor método es el que se está imponiendo ahora en las aerolíneas. Bueno, el que tienen todos, ¿no? Yo creo que ese método es el que tienen todas las aerolíneas, ¿no? De la 15 Antes no a la era, 20 a la antes no era 30. así, antes no era así. Pues ese es el peor método por simulaciones. Después se han hecho otras simulaciones también usando simulación por ordenador, simulaciones de agentes y cosas de ese estilo, y han confirmado todos esos datos. Todos esos datos. Y lo curioso es que esto es una rama que crea una cierta investigación, bueno, como no podía ser de otra forma, porque es una cosa que involucra mucho dinero. Y entonces, hace un par de años, salió un nuevo método, que es una mejora del método de Stephen. O sea, lo que hace es, claro, el método de Stephen asigna un número a los pasajeros según su asiento. Sí. Este es mucho más claro, la ventaja del método de Stephen es que separas a las familias, pero después las familias se sientan juntos en sus asientos, ¿no? Porque los separas simplemente mientras están haciendo 3 minutos y pico. la cola. Este método no, porque este método asigna el asiento en función del equipaje de mano que lleves. Ostras. Entonces, ¿Cómo hacer check-in? bueno, pues llegan allí y dice, ¿usted cuánto equipaje de mano tiene? Supongo que este es
a la hora de aerolíneas, no quiero dar ideas, pero alguna aerolínea que se nos ocurra, de estas que tratan de ahorrar dinero por todos sitios, a lo mejor le da por implantar un método parecido a esto, porque realmente el tiempo de embarque es muy corto. Entonces, asigna los asientos primero por el número de equipajes que tiene, de tal forma que en cada una de las filas haya aproximadamente el mismo número de bultos. Pero una pregunta, bueno, termina de contarme No, todo. no, dime, ¿qué pregunta? Que tienen que saber, o sea, la información que tienen que tener, la información de cuántos bultos lleva cada uno antes de que finalice el embarque. Claro. Me explico, porque si no es un problema de bin packing, que es NP. Sí. Bueno, de todas formas, eso en cualquier caso es un problema complejo, pero lo van resolviendo por un algoritmo voraz de esto. O sea, lo van metiendo, a cada uno lo van metiendo en el primer hueco que encuentre, que iguale más o menos el número. Entonces, la idea se tiene de que en cada una de las filas haya el mismo número de equipajes de mano, y entonces los distribuye a cada uno de ellos en función de la cantidad de equipajes de mano que lleve. Se supone que lleva 2, 1 o 0, y en función de eso se asignan unos números y ya después se aplica el método Stephen. Y con esto han conseguido pues rebajar casi en un minuto más el método de Stephen, que ya de por sí era espectacular. O sea, quiere decir que con este método, que hay muy pocas intersecciones, se evita, claro, las intersecciones máximas es cuando la gente está metiendo las maletas, y si con eso conseguimos que las maletas estén más o menos distribuidas por todo el avión, va a haber muy pocas intersecciones, y además como estamos metiendo a la gente salteada, pues se minimiza, y entonces con eso se consigue. El método que se utiliza hoy en día viene a tardar unos 7 minutos, y esta gente en sus simulaciones pues tardan unos 2 minutos y medio. Pero supongo que otra vez, volviendo a lo mismo, que yo le estoy dando vuelta, es que cuando tú compras el billete tienes que decir cuánto equipaje llevas, ¿no? O cuando facturas, en el momento de que estás... Cuando facturas ya no, porque cuando facturas, siempre la factura gente que tiene un solo equipaje. ¿Cómo le asignan números sin saber si va a venir gente? O sea, un solo bulto pequeño. O por ejemplo, se reparten habrá que diseñar nuevos métodos de embarque, pero tú coges y vas repartiendo, pones a la gente en fila. ¿Usted cuántos equipajes tiene? Tanto, pues le corresponde tal número. El primer número que esté libre para ese número de maleta. ¿Usted cuánto equipaje lleva? Tal, pues le corresponde tal otro número, tal. Y ahora pónganse en fila con eso. O sea, una persona puede ordenar más o menos esa fila. Estamos hablando de ordenar una fila de 100 personas, no es tan complejo. Hombre, lo que pasa es que uno tiene que aceptar, supongo que tienes que ofrecer un precio suficientemente competitivo para aceptar que no vas a poder viajar casi seguro con tu familia. Ah, claro, porque eso ya te divide. Porque el método Stephen no te separa de tu familia, te separa solo mientras haces la cola. Pero después te sientas al lado de te sientas al lado. Pero esto sí que supondría separarse. En cualquier caso... Pero tú como a Ryanair le hace gracia. Claro, por eso exactamente eso es lo que estaba diciendo. Alguna compañía puede pensar... De todas formas, Ryanair tiene un método de embarque muy efectivo. Primero porque en muchos casos no utiliza Finger. Sí, pero ya sé que te da la tarjeta de embarque, ¿eh? Ya tienes números, si es que... Ah, vale, ya tienes números, sí. La última vez es que ibas a contar, las últimas veces... Era salir corriendo y tú te sientas donde puedas. Sí, y además era... muy efectivo, sí. Sí, era muy penoso porque ibas tú por la pista corriendo para coger un buen sitio, sobre todo para coger 2 asientos, ¿no? Por si viajabas con alguien. Y entonces a lo mejor había gente mayor por la pista y alguna gente lo adelantaba, pero yo no puedo adelantar a un abuelito corriendo por la pista. ¿Cómo voy a adelantar un abuelito? No, sí, hombre, no se le adelanta, simplemente se le da un codazo en la cara y mientras estás recogiendo los dientes del suelo, tú aprovechas y le quitas el sitio. Bueno, pues Yo no veo una el vez problema. que uno pues Que se quede en su ¿puedo casa. contar una pequeña anécdota que pasó con Ryanair que demuestra que la gente es muy buena, más buena de lo que parece? No. ¿La puedo contar? Ya la tengo que contar. Bueno, es muy rápida. Creo que veníamos de Marrakech en un vuelo de los Sevilla Ryanair que pusieron nuevo. Y había una parejita francesa con una niña pequeñita, muy pequeñita, de 1 año, de 18 meses, 2 años. Y yo le pregunté, digo, ¿no tenéis...? La niña sabía mucho. Tu error es del 100%, ¿no? O sea, desde el 1 año hasta 2 años No. tiene un Entre posible 18 error. meses y 2 añitos, pero que era pequeña. Y yo les pregunté a ellos, en mi perfecto francés, de paso, ¿no tenéis embarque prioritario por ir con una niña pequeña? Y me dijeron, no, para nada, en Ryanair no hay nada de esto. Y la chiquilla se veía que estaba muy cansada, entonces la gente cuando abrieron la pista empezó todo el mundo a correr como es normal, adelantando a los viejos, dando codazo a los abuelitos,
Y yo empecé a correr adelantando abuelitos porque quería coger 3 asientos, bueno, 2 asientos para ellos en una buena plaza. Entonces digo, pues adelante, pensé yo conmigo misma, qué buena gente soy, que voy a correr más que nadie para proporcionarle unos asientos, porque claro, ellos con el carrito este de bastones que llevaban iban a poder correr. Entonces empecé yo a correr por la pista para Esto asegurar. lo he visto yo en un anuncio del almendro, lo que me va a contar. Pues esto es verdad, pasó. Mm. Y cuando yo cumplí 40 años, bueno, me decía cuando ya he dicho que tengo más de 40. Y cuando llegué al avión me veo un montón de gente cogiendo asientos así, con las manos, y cuando venían detrás mío los franceses, y entonces todo el mundo, aquí, todo el mundo había tenido la misma idea de, habían visto una familia que iba a ser un poquito tal, y habían corrido para cogerle los asientos a la familia francesa. Para que veas lo buena que es la gente. Sí, eso eran los mismos que se estaban riendo de los abuelitos, que estaban recogiendo las dentaduras postizas del asfalto de las pistas. No. Nadie adelanta a los abuelitos por la pista. Bueno, Uy, a pues, una compañera nuestra le han hecho un almendro en toda regla. sí, nuestra amiga Bea. Sí, porque llegó el otro día a su casa, tiene un hijo que está en Holanda o Dinamarca, no suena. Dinamarca. Sí, y entonces pues llega a su casa y le dice, mamá, mira el regalo, el encargo que te han traído que está en la cocina, no sé cuánto. Y llegó allí y estaba su hijo, que ya no se lo esperaba que fuera a venir. Bueno. Y la panza de llorar. Mm. Bueno, lo que iba a comentar ya de lo que estabas contando, por si alguno de nuestros, es que yo también he hablado del tema, no conocía este último método que tú has contado, en la variación del Stephen en función del equipaje, y le seguiré dando vuelta porque para mí es un problema de bean packing y no lo veo fácil de resolver. O sea, no das la solución óptima. No das la solución óptima, aplicas un algoritmo voraz, con lo cual das una aproximación de la óptima. Vale. Bueno, pues que si alguien se estará preguntando, que era lo que yo me preguntaba cuando leí estos métodos, bueno, el problema es que a ti te dan un número, todo el mundo tiene un número diferente, un número de orden, que es tu número de entrar en el avión. Entonces todo el mundo dice, bueno, ¿y en la cola? ¿Cómo se organiza la gente en la cola? Pues es muy fácil, tú te pones en la final de la cola y le preguntas adelante, ¿tú qué número tienes? Y si es más grande que el tuyo, pues le dices, para atrás. Y la gente se va ordenando. No es tan difícil ordenarse en la cola preguntándole a los que tienes delante si tienen... Sí, basta con que estés en el orden correspondiente con el de delante tuyo. Ya está. Si está en el orden correspondiente, en un orden adecuado de con el de delante- delante tuya, ya toda la cola está ordenada. El de delante tuyo se ha puesto de forma ordenada en la cola, o sea que no es tan difícil hacer la cola así, que es lo que yo, bueno, lo digo porque a mí es lo que más difícil me parecía, hacer la cola de forma ordenada para cuando digas ya, porque entre el 1, el 2, el 3, el 4, así sucesivamente. Vamos, aplicando lo que viene siendo el sentido común. Sentido común, sí. Preguntar quién es el último, ¿no? ¿Quién es el último? ¿No? ¿Quién da la B? ¿Quién da la B? Claro. ¿Quién da la B? ¿Algo más? Bueno, tendría mucho más que hablar, evidentemente, pero bueno, digamos que... Un campo sin fin. Sí, esto se puede hablar. Pero es una derivación de la teoría de cola, ¿no? Bueno, sí, Una rama. también hay mezclado muchas cosas, porque también está mezclado con teoría de juegos Competitivo. no competitivos, sino solidarios, ¿no? Ah, Y eso. tal, y eso. O sea, se mezclan diversas disciplinas. Es un campo interesante. Es un campo interesante y que además tiene... Cooperativo, exactamente. Es que estaba yo, venga a pensarle cómo se llamaba y no me salía la palabra. Muchas gracias. Y efectivamente, pues entonces es un campo interesante porque además está involucrado dinero. Lo que no sé es por qué están empeñadas las compañías aéreas en aplicar un método que existen numerosas simulaciones, tanto con ordenador como con personas, probando que es el más inefectivo. Pues yo te voy a dar la razón. A ver. Te voy a dar el motivo. Porque el que tenía que implementar los otros algoritmos no lo entiende. Entonces dice, hostia, ¿ahora cómo llego yo? ¿A Bueno, mi pero- jefe o a Pero quien eso es muy sea? Le fácil. dice, Pero el método Para de que cada se avión, Pero el método de que se meta cada cual como le dé la gana es más rápido que ese. "Ya, pero no entiende cómo puede ser eso así, que le parece magia negra. Que no se lo cree, no se lo cree. Entonces dice, Bueno, "Eso no puede a ser todo así". esto, la simulación que se ha hecho es no como se hace ahora, sino es primero el bloque del fondo, después el bloque de delante y después el bloque del medio. Porque es que como se hace ahora es aún más inefectivo. Primero entra el primero, después entra el segundo. Es Claro. peor todavía. no, ahora entra lo del fondo, de la 15 a la 30. Después los del medio y después los del delante. Sí, Pues ese es Pero peor sí, que el sí, peor. sí, eso estuve Ese es viendo. peor que el peor. ese es el peor. Pero que no es tan difícil, Enrique, porque tú dices que avión tiene un Airbus, no sé qué, no sé cuánto. Pues la fila 27B es el 18 siempre. Y entonces tú das las tarjetas de embarque, cuando le das 27B, pues lleva el 18 o el número que toque de embarque. Sí, los números llevan un número O sea, impreso que lo cada va, uno. claro, que lo va a imprimir la tarjeta de embarque, él no tiene que Pero hacer mira, era nada. una broma. Ah, perdón. Pero que es lo que yo digo, que no lo entendía, que lo tenía que poner en marcha y eso he dicho. Te cueste, aquí con... Bueno, hombre, pero se supone que, vale, que ha habido uno que no la de, pues, pero que todas las compañías se pongan de acuerdo en Que aplicar se lo métodos llevan más mismo, ineficientes se lo llevan porque le cuesta dinero.
Y le cuesta dinero eso, porque es tiempo que tienen los aviones ahí parados. A lo mejor es por la inercia de, bueno, no sé, de que como la gente está acostumbrada a ese método de siempre, pues dirá... Pero no es de siempre, ese método, yo recuerdo que hace años no se aplicaba, Pero ¿eh? eso tendrá 7 8 años. No, pero puede que más, No, pero que vamos, más, pero... 15. no, lo que sea, pero todos hemos conocido, todos nosotros que tenemos cierta edad, hemos conocido que se embarque cada uno en el Cuando orden que quiera. les dé la gana. Ujú. Y es más efectivo ese. Bueno, pues nada, tienen cosas las compañías aéreas que la razón no entiende. Qué bonito. ¿Algo más Ya digo, muchísimas cosas más podría hablar, pero bueno, me parece prudente parar aquí. sobre embarque de vuelo? Yo voy a pedir que de aquí a febrero Yo es no que- hablemos más de vuelos. Yo es que de embarque de vuelo puedo hablar horas y horas y horas. Bueno, yo pediría que de vuelos y esas cosas no habláramos más hasta febrero, ¿vale? Venga, que no me gusta mucho volar y tengo que hacer un vuelo largo. Dame paso, que voy yo. Eso Enrique, lo hace con No, muchas que la gracias. fumo la No, no, Enrique es el pasador oficial. Pásame, Enrique. ¿Qué pasa, Clara? No, ¿Cómo llevas? así no es. ¿No? ¿Qué nos traes, Clarita? Ah. O Clara, ¿Que te vas a Bangladesh? a Bangladesh, a A Bangladesh. Bangladesh. Uf, pues tiene que ser un montón de vuelos, ¿no? Verás. No, son 14 horas en total, creo. No son tantas. ¿Con 2 vuelos? 3. Bueno, Sevilla-Madrid, Madrid-Dubái, no, Qatar. ¿Qué tal? Y... Qatar, ¿cuál es el país este que todos los demás países del Golfo, incluyendo Arabia Saudí, están haciendo un bloqueo y tal y demás? Eso es Yemen. No, ese también. En Yemen le están haciendo una guerra. A Qatar todavía no, No, le a están Yemen le haciendo. están haciendo una masacre. Bueno, vale, pero Un genocidio. a sí. Qatar hay un bloqueo. Bueno, pero te lo va a pasar tipa. Que, escúchame... Pero tú imagínate que puedan narrar en directo algún tipo de cosas de estas. Se entonces, convertirían Pero famosísimas para los, si no, la no, cae los en un país- episodios de los chanchitos, los cagaría. eso sí. ¿Qué nos trae, Clarita? ¡Cochinitos! Bueno, pues yo voy a seguir hablando de aviones. ¿Otra vez? Otra vez, porque vengo a recomendar un libro que se llama Avión Club. Librazo. Lo voy a enseñar aquí para nuestro amigo del vídeo. Es un libro, Avión Los que Club. estéis Los que escuchando el estéis viendo el vídeo. podcast, en este momento Clarita levanta un libro de bonita portada con Y la portada es preciosa. una señora con todo de rosa y un señor todo de no Bueno, sé eso de es un qué filtro. color. Este señor es César Martínez, Pero que de qué color es. es como azul, Azul, es es una como portada azul. así muy Y ochentera. con mucho amarillo. El humo, es el humo del Avión Club, él es César Martínez y ella es la protagonista, que ella sí que es una protagonista, es Julia Ferrer, que es una profesora, pero es un personaje ficticio. Bueno, pues Avión Club es una novela de Carlos Santos, que es mi compañero y colega del programa No es un día cualquiera, no sé si lo escucháis alguna vez vosotros. A hierro, siempre. Yo sí lo escucho. Todos los sábados, pero bueno, cuando salgo yo, ¿no? Siempre. Bueno, pues Carlos Santos en Twitter, bueno, seguro que todos lo conocéis, pero por si alguien no lo conoce, en Twitter es @lalibretacolorá, pero sin tilde. La libreta colorá, porque Carlos va a todo sitio con una libreta colorá así tipo Moleskine, donde va apuntando desde siempre, Pues dile que no las pierdas. desde que era chiquitito. Eso sí, porque eso me va a costar un dineral, van a ser... Porque últimamente cada vez que se pierde una Moleskine ¿Qué? sería parda. Porque que no. Ya te lo cuento luego. Venga, bueno, pues Carlos, un periodista zamorano, bueno, que se cría creo que en Almería, que iba a todo sitio, yo siempre con su libreta colorada, apuntando todas las cosas que iba viendo, todas las entrevistas y que hacía con la gente, y por eso en Twitter se llama La Libreta Colorada. Y el libro el Avión Club, es una novela, bueno, se llama Avión Club, una historia de los 80, y es una novela. Pero una novela con bastante dosis de realidad. Es realidad novelada. Es realidad novelada, efectivamente eso es. Porque lo que ha hecho nuestro amigo Carlos Santos es, con su libreta colorada, entrevistarse con un montón de gente que pasaba por el Avión Club. Vamos a Que explicar era qué es un el antro. Avión Club. El Avión Club era un club, un Antro. avión. Bueno, un antro, Antro, sí, antro, un la antro, pero en el lista. sentido positivo de Exactamente. muy positivo de la palabra. Es que antro siempre es positivo. Y claro, que estaba en el barrio Salamanca, en la calle Hermosilla, y que se llamaba El Avión, supongo, bueno, también se le llamaba conocido como el Palacio de las Pipas, porque sus dueños, que eran Manolo y Leonor, a todo lo que siempre que pedías una copa te ponían quicos y pipas, y estaba todo lleno de pipas, y que estaba decorado con cuadros de la aviación La Gloriosa, que era una aviación, una compañía de aviación republicana, eso se llamaba El Avión Club.
Y este chiringuito, pues, ¿cómo lo has llamado tú? Antro. Antro, que estaba abierto desde los años 50 Y hasta, Antro es positivo. Antro es positivo hasta el 94, hasta abril del 94 que se cerró porque creo que tuvo un problema con los dueños, o sea, de alquiler con el local. Sí. Pues es un bar que ha sido muy importante en Madrid, y si buscáis referencias en internet os vais a quedar flipando. Es de esos sitios que Donde jode no haber se estado. conseguía que los anarquistas, comunistas y socialistas fueran a un bar del barrio de Salamanca. Que es uno de esos sitios que dices tú, mierda. Exactamente, como por ejemplo era el Callao de Sevilla o el Patillas de Burgos, que la semana pasada estaba yo en Burgos y estaba precisamente en la presentación de Carlos Santos del Avión Club, y al día siguiente O la Daya de Córdoba. ¿Cómo? La Daya. ¿Arraya? La Daya. No, bueno, eso No. que no lo conozco. Yo conocí al Callao y precisamente al día siguiente de que Carlos presentara su libro en el Teatro Principal de allí de Burgos, al día siguiente yo tenía la charla en otro sitio, y uno de los asistentes con el que luego estaba charlando me contó, dice, van a cerrar el Patillas, que es uno de los bares, o han cerrado el Patillas, no sé qué, por lo visto era el homónimo en Burgos. Bueno, pues como decía, Carlos lo que ha hecho es entrevistarse con un montón de gente y trata de contar un poco la historia de España, de que el libro empieza con el golpe de Estado, no voy a hacer spoiler, pero empieza cuando empieza ¿Con qué golpe de Estado? con el ¿De de Tejero? Tejero, ahí empieza. Porque hemos disfrutado de varios golpes de Estado en este país. Bueno, pero si he dicho una historia de los 80, Sí. tiene que ser el golpe de Estado de Tejero. Empieza con el golpe de Estado de Tejero y ¡Claro, todo el mundo! que le sale, ¿no? Sí, muy bien. Por cierto, tenemos un día que entrevistar a... ¿A Tejero? A Rafa. No, vamos No, a Málaga. No hay huevo de ahí allí. No. Al periodista de la SER, que es amigo nuestro, que estaba retransmitiendo en directo. Pues el ahora golpe estará por de aquí, Hasta porque en aquí, Navidad. ¿no? Sí. Sí, a ver si lo buscamos. y Yo lo vi el otro entrevistamos. día, estuve hablando con él. Bueno, pues como decía, Yo le quiero preguntar, ¿tú cómo mierda sabías que nada más entrar Bigote dijiste, es un teniente coronel de la Guardia Eso Civil? sí te lo sé decir yo. Porque él era especialista en cuestiones militares. Ajá. Había hecho incluso cursos y cosas de cuestiones Pero es militares. que fue Entonces, instantáneo. Yo recuerdo que Sí. cada vez que veo esas imágenes me flipa porque dice, es un teniente coronel de la Guardia Civil, es un teniente coronel. Y digo, ¿pero cómo lo sabes? Si es que... porque él era especialista en eso. era y es, ¿no? Y No es, se habrá sí. olvidado, ¿no? Bueno, sí, no lo sé, pero que en aquella época acababa de hacer cursos y cosas sobre Pues cuestiones bueno, militares. pues nada, ya lo traigo. Bueno, pues como volvemos al Avión Club, volvemos a la calle Hermosilla. No, perdona, lo sé porque se lo pregunté un día, porque lo mismo que tú estás diciendo, vamos. Claro, es que es sorprendente. Venga, sigue. Pues nada, nos retrotraemos al 23 de febrero de 1981 y ¡Al suelo todo el mundo! Ya no va a estamos salir en la calle Hermosilla, en el barrio de Salamanca, en el Avión Club, y ahí empieza la novela de Carlos Santos, que como digo, las historias están basadas en historias reales de muchos amigos y conocidos que él se ha dedicado a entrevistar durante los últimos 2 años para sacar historias para este libro. Pero que es un libro que yo si recomiendo a todos aquellos que se consideren honestamente envidiosos, Que no lo lean. que no lo lean. Que no lo lean porque da mucha envidia. Bueno, que todos aquellos que hayan estado en el Avión Club, pues supongo que les servirá para recordar los buenos ratos que ha pasado en el bar, porque el protagonista es César Martínez, que era el auténtico pianista real del bar, que estuvo allí casi 50 años. Bueno, y se puede contar qué pasó, ¿no? Porque eso está publicado en todos los periódicos. Se murió a los 5 días. A los 5 días de cerrar bueno, murió de un cáncer de hueso, que Tenía un tampoco cáncer de hueso, pero según Aguantó. cuentan los amigos, pero yo no sé si es romanticismo, según cuentan los amigos, nadie se esperaba que muriera porque estaba mal, pero no para morirse, pero bueno, claro, en un plan un poco romántico decían que ya lo que le mató fue la pena, cuando que me entró ganas de llorar. los pocos amigos, ¿no? Sí, que Porque su entierro fueron 12 pero personas. 12 personas fueron solo porque mucha gente no les dio tiempo a reaccionar, o sea, no dio tiempo a correr la noticia de que había muerto César Martínez. De hecho, muchos periodistas y escritores se quedaron fríos cuando se enteraron que ya estaba hasta enterrado César Martínez, porque lo conocía todo el mundo y todo el mundo lo adoraba. Y contaba Carlos Santos en la presentación, porque él sí estuvo en el bar, que era un tipo que, bueno, que mientras que en los otros bares estaba sonando Alaska, Mecano, pues toda la movida madrileña, toda la música que asociamos con la movida madrileña, en el Avión Club Los sonaba el secretos piano. también. Los Secretos eran también de aquella época, ¿no? Sí. En el Avión Club sonaba el piano de César Martínez, que además tocaba
lo que le daba la gana, ¿no? Hasta en Goodbye de Casablanca, o Polka. cantaba la polonesa. Además, decía que la gente, bueno, allí no se podía ver a nadie del humo que había, ¿no? Y todo el mundo coincide cuando corría la cortina de terciopelo pesada que daba, digamos, acceso a la sala del Palacio de las Pipas, al avión, no se veía nada porque todo era humo y había gente de todos los pelajes allí reunidos, que por cierto decía el otro día Carlos Santos en la presentación que eso se ha perdido, ¿no? Que nos hemos ido polarizando, que era muy difícil encontrar un sitio, ¿no? Él decía en Madrid, pero me imagino que en toda España. Bueno, o sea, en nuestro caso, nuestro bar aquí en Sevilla era el Callao, que estaba en la calle Lumbreras, Efectivamente. y ahí tú veías a la gente de lo más variopinto, o sea, desde el matrimonio de 80 años, que bajaba en pijama. que bajaban en pijama, ella con los rulos puestos y los dos en pijama, con su bata y sus zapatillas de estar por casa, porque se le apetecía estar allí un rato charlando con la gente. Porque en la tele no están echando nada y se bajaban. Hasta a esta señora de 70 años que ocultaba a su madre de 90 que tenía un novio, y todo ese tipo de personajes, la gente en los rocieros, la gente más anarquista, de gente todo de tipo mucho de dinero, gente que estaba pidiendo, esperando que tú le invitaras una cerveza porque no tenías para tomarse una cerveza, y nuestro yonki residente, que nosotros para cortar le llamábamos el GIR, porque era nuestro yonki y era residente, estaba allí dentro. Bueno, pues un estilo del Callao, como yo no estaba en el avión, pero lo que contaba Carlos Santos era eso, que aquí había gente de todos los pelajes, y la historia en el libro, la novela, es una novela. El personaje real es César Martínez y está inspirado en personajes reales, aunque hay una protagonista que es un poco la que lleva el hilo conductor de la historia, que es Julia Ferrer, que es una profesora interina que acaba de llegar de no me acuerdo dónde. Ella sí que es un personaje ficticio, que sirve un poco para hilvanar todas las historias que él va contando del avión. Entonces, es un libro, una novela donde la música tiene un papel protagonista, porque se habla de música, claro, la música era importante, y donde, según contaba Carlos Santos también el otro día, y es verdad, se cuentan los mejores años de la historia de España, decía, porque cuando murió el bicho, cuando se murió Franco, pues la gente empezó a ser libre, a sentirse libre por primera vez, sobre todo las mujeres, y además me hace mucha gracia eso que dijo Carlos en la presentación del libro allí en Burgos. Dijo, los hombres volvieron a ser libres después de 40 años, las mujeres empezaron a ser libres por primera vez en la historia de su vida, ¿no? O sea, en la historia, ¿no? Las mujeres se sintieron muy libres, fue toda la explosión esta de sexualidad, de beber, de salir, de bailar, de sentirse libre. La gente era feliz, empezó a haber gente joven dirigiendo periódicos, gente joven dirigiendo empresas. España vivía su mejor momento, que duró poquillo, porque luego empezó, bueno, lo que todos sabemos. Y todo eso trata de contarlo a través del bar. Y todos son basados en historias reales. Él tiene otro libro anterior, que también yo no lo conozco, pero tengo muchas ganas de leer, que se llama 333 historias de la transición, que es de 2015, y ahí narra digamos, los años anteriores al Avión Club. Lo que pasa es que cuando llegó, y tuvo mucho éxito, yo no me lo he leído, también son casi 50 testimonios absolutamente reales de qué pasó en la transición, pero no la versión oficial, sino la cara B, ¿no? Sino que ha ido entrevistando a distintos personajes que tuvieron que ver con la transición, que fueron importantes en la transición, y gente de la calle, ¿no? Cómo fue la transición en la calle. Y cuenta historias muy bonitas, por lo visto. Y ese es un ensayo, o sea que eso, ahí Carlos Santos, en el 333 historias de la transición, hace un ensayo contando las historias que le han contado. Y ahora para el libro, para la siguiente época, que era esta, la de los 80, pues él lo ha novelado, porque decía que tenía que ser más lírico, porque los 80 eran unos años ligados a la música, aunque luego también dijo que se vende mejor, que había dicho la editorial que se vendía mejor la ficción que la no ficción, así que no sé, porque Carlos muchas veces habla de broma y no sé si ese es el motivo. En cualquier caso, os lo recomiendo, y lo que os recomiendo muchísimo, se lee muy bien, es un lenguaje muy asequible, es muy rápido, es una novela muy rápida de leer, y si tenéis una cierta edad, pues os va a sonar muchas cosas. A mí, yo no estoy en el Avión Club, pero me lo puedo imaginar por lo que vivía por aquí. Y lo que sí os recomiendo muchísimo, porque el otro día disfruté como una verdadera enana, es que si podéis, vayáis a una presentación del libro. Si queréis os compráis el libro, y si no queréis no lo compráis. Yo me lo compraría. Hombre, comprarlo, ¿no? Pero el espectáculo que monta Carlos Santos para hacer una presentación es algo que no, como muy diferente a todo lo que hayáis visto, porque, bueno, no sé si todas las hace igual,
pero yo creo que sé que muchas si la hace así, normalmente lleva a alguien que toca música. El otro día había un pianista allí, y entonces él ponía música, digamos no, en el ordenador, iba poniendo Alaska, iba poniendo Martirio, iba poniendo las distintas canciones típicas, famosas de la época, las paraba, y entonces sonaba el piano, sonaba la polonesa, sonaba Stein Goes By. Él también toca el piano, Carlos Santos, y son presentaciones llenas de historias, llenas del verbo de Carlos Santos, que yo podría pasarme horas escuchándolo porque habla muy bien, y no es nada afectado, es una persona súper cercana y que vive, ¿no? De esto, como tú dices, ¿no? Que cierra los ojos al recordar algunos pasajes de la historia, y que lo vive con verdadera devoción, y una cosa muy musical. Y por lo visto, por lo que cuenta todo el mundo, cuando acababa, y ya con esto termino, cuando ya se iban a ir todos, la gente iba, le pedía música al pianista, a César Martínez, y cuando iban a cerrar, pues siempre cantaban lo mismo, que es un paso doble, que no sé si conocéis, que es de Marcial eres el más grande. Claro. Así acabó. El paso doble. Bueno, pues yo no lo sabía la letra, me sonaba que no me sabía la letra, pero da igual. Si vais a la presentación de Carlos y os pide que cante el paso doble, él va a poner una diapositiva en la pared con la letra, y lo voy a cantar porque tiene una pequeña variación respecto del original, y me vaya a perdonar porque yo no sé cantar paso doble, pero es Marcial, ayúdame un poquito. Eres más grande, se ve que eres madrileño, rival de Belmonte José, Machaquito Pastor y el algabeño. Por ti vamos a los toros, por ti solo hay afición. Marcial, si te retiras, se acabó la fiesta, cago en el copón, chimpón. Bueno, pues así acaba la noche del Avión Club, así acaban las presentaciones. Y sé, porque lo estoy mirando en su perfil de Twitter, que el miércoles 20 de diciembre a las 7 lo presenta en la librería Cabás de Colmenar Viejo. Así que todos los que tengáis ganas de pasar un buen rato de música, historia, porque es historia real de la transición de los 80 española, y que contada por alguien muy especial, os paséis por la librería Cabás y escuchéis a Carlos Santos hablando de su libro Avión Club. Y con esto lo dejo, y espero Estoy intentando acordarme de un bar, ¿cómo se llamaba? Me van a matar mis amigos de Zaragoza, un bar de Zaragoza de los años 80 también, que siempre acababa también, cuando iban a cerrar, en este caso era el bolero de Ravel. Entonces el bolero de Ravel, como va increciendo, pues cuando dan los últimos chan ya todo el mundo tiene que estar fuera. Según iban creciendo, iban apagando las luces, iban echando gente, y en el último eso todo el mundo tenía que estar fuera. Pero tú me has hablado de ese bar, pero ese no es el que tú me dices que era como un cabaret. No, tú dices el Plata. Que nunca he conseguido ir porque... El Plata está abierto todavía, él lo reformó este director de cine que murió, ¿cómo se llama? El de Caniche, Bilbao... Ay, sí, bueno, no sé. Yo tengo la mala suerte, cada vez que iba a Zaragoza estaba cerrado el Plata por alguna razón. Primero porque era el día que cerraba el Plata, o porque eran fiestas y no había... No creo, porque yo solo iba a Zaragoza a trabajar. Posiblemente será porque siempre cogía el día que era fiesta. Bueno, pues si buscáis en Google, en San Google, y la historia del Avión Club, pues podéis encontrar, pues, por ejemplo, cuando se cerró en abril del 94. Vigas Luna, ¿no era? Vigas Luna. Cuando se cerró en abril del 94. El de jamón. Sí. Y huevos de oro. Hay muchos artículos que podéis buscar y muchos blogs, y los comentarios de la gente te ponen los velillos de punta y te da mucha envidia, pues, de haberte perdido los vuelos del Avión Club. Paso con Enrique y ojalá que cuente algo que tenga que ver con los aviones. Vamos a preguntarle, ¿no? Vamos de avión. ¿Qué nos trae Enrique? ¡Cochinitos! Que no sé, tampoco tengo muy claro que... Últimamente estás de un vago. No, es que ahora he descubierto cosas interesantísimas. ¿Sabes? Mientras que yo hablaba, ¿no? No. El otro día, ayer, nos entrevistaron para un programa de televisión de Canal Sur en Red, y le preguntaron a Enrique que cómo se prepara uno los guiones, cómo hacemos la no sé cuánto, y el muy sinvergüenza respondió. No, hombre, que hay que responder porque no me gusta dejar a la gente con las preguntas en la boca. Pero es que me queda muy flipado, que
hasta el 1939 había dudas si la energía se conservaba o no, o sea que es un tema que como quien dice. Y uno de los últimos en escribir sobre el tema fue Dirac, que no es cualquiera, ¿eh? No. Diciendo, Tenemos más listos que los ratones colorados. Eso, es más listo. ¿No va a hablar de Mineder? No. Ah. Bueno, también podríamos hablar, pero no voy a hablar de eso, voy a hablar de otra cosa que me apetece más. ¿Tiene que ver con aviones? No, tiene que hablar con el postureo y la intensidad en ciencia. Soy intensito, Charco. intensito. Con lo tranquilito que estábamos Alberto y yo. Venga. No, en general, voy a poner un ejemplo, pero Sí. esto se puede extrapolar a muchos campos que seguro que vosotros conocéis, pero hay una cosa que me fascina y es lo solemne que se pone el tema científico, ¿no? Te habla la gente así bajito y profundo para decirte las cosas y tal, ¿no? Sí. Y yo cuando leo libros, pues normalmente los temas, por ejemplo, de cualquier teoría física, en los temas de introducción, pues yo lo leo con este tono de voz, ¿no? Estoy introduciendo este tema que es posiblemente de lo mejorcito que hayas leído. ¿Y por qué lo lees con esa voz? Porque me lo imagino al que haya escrito, a la que haya escrito eso. Así, Ay, porque yo no siempre sé. lo leo con mi voz. Yo no, yo pongo voces. Y sobre todo cuando se pone muy intensito. No, Y yo me pasa siempre lo leo especialmente, como- una cosa que me pasa mucho es con cosmología. Bueno, y con teoría de fluido. La teoría de fluido, esto es un tema que no tenemos ni idea de cómo hacerlo, pero yo te voy a explicar esto y se te va a quedar clarinete. Un Porque, poco claro, inmortal, ¿no? empieza, sí, esto de la Para teoría los de- mugles de la física. porque en esto de teoría de fluido dice, esto es lo de la teoría esta de Navier-Stokes, que es una ecuación muy chunga. Yo porque no me he puesto. Sí, no Es la lo que yo saco. leo, entre líneas. Yo porque no me he puesto, si no la sacaría. A mí es que me han estimulado poco, si no la sacaría. Claro, entonces, pero me pasa mucho con los de cosmología. Sí. Cualquiera que haya escogido un libro de cosmología a algún nivel, da igual, todos te cuentan la misma patraña. Bueno, primero empiezan a hablarte de los estadios cosmológicos que empiezan en Aristóteles. Esto el pobrecito Aristóteles. ¿Qué tendrá que ver? Estaba Bueno, ahí. lo de pobrecito un decir, vamos a ver. No, estaba ¿Qué ahí pasa con Aristóteles? pinchándose de cebos y él la cosmología pues se la sudaba. Y entonces, perdón, Habla bien. sí, malo. Y la semana pasada también estaba malo, ¿no? Sí, esta semana que estaba mala soy yo, pero vamos, Ah, ¿verdad? te dejo mi Entonces no cuela esta semana, mi ¿no? enfermedad Bueno, para que tu hagas maldad. para que Da igual, mi entonces- maldad, te dejo mi maldad para que te desbarres. No me dejes tu maldad. Entonces, la característica es que empiezan que si Copérnico, que si el Sol, que si esto, ¿no? Porque los primeros modelos cosmológicos era el sistema solar, luego que si Kant se inventa lo de los universos islas y no sé cuánto. Nada más que porque queda bonito decir que Kant también había hablado del universo. No sé si... Sí, te escucho. ¿no? Queda bonito, como Kant era un tío muy listo que escribía tocho infumable, que se le tenían que haber escrito las manos antes de escribir esa mierda, ¿no? Te lo digo desde Pero que desde el cariño, Manuel. el cariño. No, que esto es una idea a priori la hostia que yo te daba, Kant. ¿Cómo se te ocurre escribir esto? Y yo de No, la gran Manuel, puta. Manuel. Emanuel. Se llama Manuel Kahn, ¿no? Sí. Yo lo ¿Se llamaba llama Lillo. así? Lillo. Lillo, ¿por qué? De Manolillo. Emanuelillo. Lo llamaba Lillo. Lillo que te quito la peluca de una guanta. Y Manuel Kant, que era de Königsberg, donde los puentes de Königsberg. Ah, sí, de ayer acá. Claro, y Manuel Kant era el que era un tío Creo que muy, lo sabía, muy pero- metódico para todo, y entonces se daba esos paseos Sí, por la sí. ciudad de Königsberg, y siempre se dice que los relojeros ponían los relojes en hora Cuando en pasaba función Kant. de cuando pasaba Kant por la puerta de su tienda, porque era tan metódico que siempre pasaba a la misma hora. Metódico. Y a raíz de los paseos de Manuel Kant surgió el problema de los puentes de Königsberg, que fue el inicio de la teoría de grafos. Grafo, he dicho grafo, que ya no lo habíamos dicho antes. Vale. Bueno, pues Kant Tú también. imagínate la que tenía que liar ese para echarse una paja. Con lo metódico que Se era. daba siempre el mismo número de Mendeos, Era un exactamente el Con la mismo misma número de frecuencia. Mendeos. Y cuando llegaba al final decía, ¡a esta! Pero en alemán. Al cielo con Al cielo con esta. En alemán. Porque siempre acabamos hablando de lo mismo. Siempre estamos hablando de cosmología. Porque me gusta hacer que las personas sean personas normales, porque era un señor que salía todos los días a la puta misma hora de su casa, que eso de estar muy enfermo. Entonces, si yo, que soy un tío que... A mí me parece que sea enfermo. Me encanta la Enfermo gente totalmente, metódica. totalmente. Porque eso significaba que hacía la cama de la misma manera siempre, que comía siempre de la misma manera, que defecaba siempre de la misma manera. Eso Y no entonces- puede ser, depende de lo que hayas comido. Pero él lo intentaba, por lo menos. Ah, eso sí. Hacía el mismo empujoncito. ¿Tú te imaginas? ¿Ves? Yo, por ejemplo, cuando me estudiaba a Kant, ahora estoy hablando de otra cosa, pero cuando yo estaba en COU, porque yo hice COU y me tocó estudiarme Kant, que eso era infumable, porque además me tenía que leer textos de ese señor, que eso sí que es infumable, pues yo me consolaba pensando, Kant se le ocurrió esto cagando. ¿Y Lo de la idea a priori, a posteriori, la idea... Te tengo que decir una cosa, ¿eh? ¿Qué?
Sí. Yo te iba a decir también, yo iba a decirlo, pero digo, no es prudente, pero se lo vas a contar tú. Pues No, cuéntalo. No, cuéntalo tú. No, cuéntalo tú. No, cuéntalo Bueno, tú. mientras Cuando que- estamos trabajando nosotros en el grupo, en nuestro grupo de investigación y Ujú. estamos atascados en un problema, todo el mundo está esperando que aquí Alberto, el otro chanchito, vaya a cagar. Le doy un apretón. Efectivamente, porque sabemos cuando vuelve Se le ha ocurrido ya. ya se le ha ocurrido por lo Una menos un salida. método de ataque. No es que sea la Hombre, solución, claro. pero Método. vamos a mirar por aquí. Pero por eso, entonces eso te Bueno, humaniza. Entonces, no, porque es que, vamos a ver, sí que es verdad que cuando a mí me gusta, nosotros siempre trabajamos todos juntos, vamos, en grupo, no, a mí no me gusta hacer las matemáticas en soledad, vamos, me gusta siempre En soledad. compartir con otros, ¿no? Entonces, pues nuestro método usual de trabajo es una pizarra y atacar un problema y cada uno da una idea, da otra, pero claro, bien es verdad que aunque ese método muchas veces funciona a la hora de ir generando ideas y eso, pero cuando uno está atascado, está todo el mundo atascado en el mismo sitio. Entonces, cuando uno se aparta a desatascarse. a desatascarse en el sentido que sea, pues está con la soledad, con uno mismo, porque ese tipo de cosas suelo ir yo solo Era un raro. y demás, y entonces pues es fácil que se te ocurran otras ideas, otras formas de aproximarte al problema de forma distinta. Sí, claro, totalmente distinto. Venga, dale, Por Kant, eso la que- cosmología. No, vale, y entonces Empezamos estamos... con Aristóteles, vamos por Kant. ¿Quién es el Bueno. siguiente? Entonces tú llegas y dices tú, no, esto es ahora, bueno, luego ya empiezan que si los modelos de cosmología de Einstein, de no sé qué, que el Feynman-Robertson-Word, que la singularidad, el Lemaitre, que se inventa el huevo cósmico y el no sé quién, que no sé cuánto, que si sí, que si no, que si dime, que si direte, y bla, 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 te cuentan toda esa historia, ¿no? Pero lo que te dicen en un momento determinado es, en todo esto, para hilvanar de una época a otra, te dicen, y todo esto del universo es porque, imaginemos, es la lucha titánica del ser humano frente a la ignominia, porque aquí te dicen que la iglesia se oponía a la ¿Pero avance que hablan como en el- un libro particular o...? Todos los libros, todos, Todos. técnicos, no técnicos, de texto, de divulgación, y entonces te dicen, y entonces tenemos, porque el ser humano se dio cuenta de que su posición en el universo era irrelevante, Sí. todos los puntos del universo tenían que ser igual, así que el universo a grandísima escala tendría que ser homogéneo e isótropo. Y a esto lo llamamos el principio cosmológico. Y está basado en el principio copernicano. Es que tú no ocupas un lugar relevante en el universo, todos los lugares son exactamente iguales, tú estás aquí porque estás aquí, pero podrías estar en cualquier otro sitio porque son todos los sitios iguales, equivalentes entre sí. Sí. Principio copernicano. Vale, ¿por qué hablas así? Porque es intensito esto. Y entonces dice, y asumiendo el principio cosmológico, le aplicamos las ecuaciones de la relatividad especial, general, perdón, que es la de Sí, toda la sí. mierda esta, ¿no? De la geometría. Bueno, entonces cuando tú haces todo eso, luego, y cuando tú aprendes de verdad, dices, hostia, qué mentira, ¿no? Porque es mentira. Claro que es mentira, hombre, tú tienes la relatividad general, que es una teoría chunga. Digamos que la relatividad general tú la desarrollas y casi todo el mundo ve las ecuaciones de la relatividad general que te la ponen y te ponen una letra que es una G grande, G igual a 8pi por T, con índice y letrilla ahí, pero básicamente es una cosa compacta que está ahí, ¡pam! Ahí está. De la Claro, tú ahora te pones y desarrollas eso Eso. y te salen unos chorizos enormes de folio apaisado que se llaman, te salen del orden de 10 ecuaciones más 4 o 6 de ligaduras, depende de cómo las hagas, o sea, que son ecuaciones, que voy a decir el nombre, son ecuaciones derivadas parciales acopladas de segundo orden y no lineales, y eso ya, no, el que lo entienda, pues lo entiende, y el que no, pues ya se entiende Que es muy difícil. que el nombre es chungo. Sí. Que no conocemos una manera de resolver ese problema, de manera analítica, de manera general, es decir, No es que no se conozca, es que yo creo que, Que no, ni la que habrá. casi ni se aborda la posibilidad de Claro, intentar no, claro. resolver de forma general ese tipo de Claro que no, ecuaciones. porque es estúpido, es entre otras Forma cosas. numérica, ¿no? Pero bueno, que no existen, lo que me refiero es que no hay, ¿cómo se llama? Teoremas de existencia, unicidad, ni de acotación, ni de nada de eso. Eso es un problema jodido. Bueno, todo el que haya estudiado ecuaciones derivadas parciales sabe que es un problema chungo, que se conocen algunas soluciones de algunas ecuaciones en particular, muy simplificadas y tal. Bien, pues tú tienes eso, que además eso involucra del orden de... voy a decir una burrada, pero tú tienes que resolverlo para una cosa que se llama la métrica, que tiene del orden de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4... Del orden 9 componentes, cosas así, 9, sí, 9, creo. Entonces, muchas cosas hay que hacer. Y Sí. que eso no lo hace nadie.
Entonces, nuestro amigo Einstein, que fue como en la relatividad era suya, dijo, pues mira, voy a hacer una aproximación. Voy a suponer que el universo es homogéneo isótropo, que eso que lo que quiere decir es que todas las direcciones son iguales y todos los puntos son equivalentes, que es lo que habíamos dicho con Bose intensito, ¿no? Sí. Si tú haces eso y lo metes en la ecuación... Pero que nadie se ha ido a todos los puntos del universo para comprobar si es verdad que eso ocurre, ¿no? No, pero tú luego lo justificas a posteriori. Pero si tú haces eso con las ecuaciones hacen una cosa maravillosa, y es que se transforman en una ecuación en derivada ordinaria de una función de una variable. Que se le enseñamos nosotros a los niños de primero. Eso es lo primero que te enseñan cuando te enseñan ecuaciones diferenciales. O sea, has transformado un problema inabordable en un problema que se resuelve con lo que te enseñan el primer día de la clase de ecuaciones diferenciales. Esa ecuación que depende de una variable se llama luego factor de escala, que es lo que te escala el universo, y esa función te sale generalmente creciente y por eso se dice que el universo se expande. Muy bien. Pero es mentira, no es porque la gente diga, hoy no ocupamos ningún lugar favorito en el universo. Es mentira, es porque si no haces eso, no hay quien resuelva el problema. Entonces, tú lo que haces es sobresimplificar el problema de una teoría que tú tienes que es súper chunga. Como no sabes hacerlo, simplifica el problema. Y dices, ¿cómo puedo simplificar yo el problema? Pues haciendo que todos los puntos y todas las direcciones sean iguales. A mí, de estas 10 ecuaciones que eran en derivadas parciales no lineales, acopladas, de segundo orden y no sé qué, se transforman en una ecuación para una única función que depende de una única variable. Hasta ahí bien, ¿sí? Insinuando que todo está mal. No, estoy insinuando que luego la historia se reescribe hacia atrás. Entonces dices, como este método ha funcionado, Es que tiene que ser entonces el universo es homogéneo, es otro, pues, o sea que ya te pones intensito, pero no te cuentan la verdad, que me parece mucho más bonita. Es como no sabíamos resolverlo, pues lo hemos hecho así para poder decir algo, porque si no, no nos pagarían por lo que hacemos. Bueno, pero no se sabe digamos que la simplificación de Einstein no sea de verdad la que describe el universo. A lo mejor lo primero era unas ecuaciones excesivamente complicadas en sí, ¿no? Que tenía en cuenta demasiados factores que no tenía por qué tenerse en cuenta, ¿no? Eso está claro. Por otra parte, yo quisiera preguntarte una cosa. No sé si has leído la noticia que ha aparecido en muchos medios últimamente diciendo que hay ahora físicos que dicen que el Big Bang no existió y tal. No sé a qué se refiere. Bueno, son gente que dice que, bueno, que lo de la teoría esta de que el universo del acordeón, digamos, ¿no? Que va y demás y eso, y que entonces nunca llegó a contraerse en una singularidad, y que se podría intentar explorar cuál ha sido las vidas anteriores del universo. La historia anterior. Eso no lo he leído. Sí, se llama modelos de rebote. Sí, hay uno que le está dando mucho de esto, un tal Juliano Neves, de la Universidad de Campinas, en Brasil. Ajá. Hay un experto mundial español en eso, que es Iván Agulló, que trabaja en modelos de rebote, y está en la Universidad de... ¿Cómo se llama, que no me enteré? Iván Agulló. Y está en la Universidad de Luisiana, en Baton Rouge. Sí. Y es profesor allí, y es uno de los que tienen modelos de esto, pero modelos de esto hay un mogollón. Sí, pero por lo visto ahora, no sé, Porque en mucha prensa ha salido, claro, es que de vez en cuando sacan una noticia de eso. Pero entonces, a mí lo que me mola es pensar en eso. Y entonces, pero luego lo más fascinante es, vosotros no sois creyentes, ¿no? No. Bueno, pues por un momento vamos a pensar que sí. Depende de qué pregunta. Creyentes sobre un señor que es todopoderoso y que crea el universo. No. Bueno, pues vamos a pensar que sí, ¿no? No. Vamos a pensar que es un juego. No, bueno, pues tú no juegues, yo voy a jugar. Voy a pensar que soy creyente. Entonces, si fuera creyente, ahora con mi vasto conocimiento cosmológico, yo pensaría que Dios es tan perro y tan vago como yo. Eso para empezar. Porque cuando tú haces medidas sobre el universo, claro, cuando tú tienes un modelo cosmológico que está basado en una sobresimplificación de las ecuaciones verdaderas, pues eso luego tiene unas consecuencias. Entonces tú extraes unas consecuencias de cómo se crean los elementos químicos, cómo se crea la radiación cósmica de fondo, qué propiedades tiene la radiación cósmica de fondo. Eso depende de qué modelo cosmológico tengas, evidentemente. Ya, entonces vienes a decir que Dios no fue capaz de resolver las ecuaciones de Einstein y que entonces las simplificó y dice, bueno, pues voy a crear una cosa más sencilla. Efectivamente, y entonces cuando tú vas al puñetero universo de verdad, lo que hace es que vas clavando las predicciones que haces sobre ese modelo simplificado. O sea, que cuando tú dices, hemos descubierto la radiación cósmica de fondo, ojito, la radiación cósmica de fondo se ha predicho en base al modelo este sobresimplificado. Que la encontremos
y que nos dé la razón de que el universo es homogéneo y isótropo, lo único que significa es que, o si nos ha creado un dios, es un vago, o no era el más listo de su clase, de dioses, y le dieron, tienes que hacer un universo para... La clase de tecnología. Ya ves, tienes que hacer un universo para el lunes. Y el llave es más perro que un choco. Y mi niño hace un universo. Y Oh, entonces mira, llegaron café. todos los dioses allí, un universo de hostia. Y el niño llega en un universo homogéneo e isótropo. Y un Allí mojón. otro dios con un multiverso de la hostia. Hostia, mira ahí. Y además me lo hice en 7 días. Y al séptimo descanso. Y ¿no? descansando, señor. Y he creado a los humanos. ¡Ole a los humanos! Entonces, y llega ya ves con un universo todo lleno de radiación por todos lados. Todo homogéneo y isótropo aquello. Y dice, ¡ostras, un mojón! Ya ves. No, pero al final lo aprobaron, ¿eh? Lo aprobaron porque lo tenían que pasar, porque tú sabes, cambiaron con lo de la loce de los dioses y dijeron, pásalo de curso porque este no puede repetir. Además, tú no sabes cómo se pone la madre. Sí, ¿Quién yo- es la madre de llave? la madre de Yahvé, la Yabona. La Yabona es, ¡buah! Esa se pone. Se Mi pone niño no. en la puerta del colegio. Mi niño no. Que no has tenido tú bastante. Que no podrías ser tú un multiverso como todos tus amigos. Tiene que ser siempre el que haga lo vea. Mira que te lo dijo tu padre, no lo hagamos en isótropo porque se va a notar. ¿Eh? Y el tío allí que dijo, pero es que tengo que ir a jugar fútbol de dioses y entonces no sé qué, tú lo que estás empalillado. Y yo la gran puta. Ojalá tuviera un hijo. Y el otro, como tengo un hijo me lo cargo. Por eso se lo cargó, porque venía ya con el trauma de la madre, de la Yabona. Y digo, voy a tener No un había hijo. psicoanalistas todavía, ¿no? Bueno, porque No lo sé. los psicoanalistas son los que examinan a los dioses, porque los psicoanalistas argentinos se creen que son mejores. Estaban que- antes Estaban antes. de la creación del Estaban universo. antes. de los- Bueno, pero a lo que vamos, es Venga. maravilloso darse cuenta de que vive en un universo Yo que no es me tan acuerdo vago. dónde íbamos. Que para mí me resulta, ahora sí me voy a poner yo intenso, es que me resulta maravilloso vivir en un universo que es tan vago como yo. Porque yo, si hubiera tenido que crear un universo, lo hubiera hecho así. De cartulina. No, homogéneo isótropo, y el universo se ha decidido porque el universo, por ser homogéneo isótropo. Y eso es maravilloso, porque luego todo lo que viene después, pues todo lo que estamos ahora investigando y sobre eso, es sobre la base de una simplificación que si no lo hubiéramos hecho no hubiéramos podido hacer las cuentas. Pues está clarísimo ya que el universo Sí. es homogéneo isótropo, seguro. Sí. No, Eso bueno, no hay duda. cabe, no, pregunto desde mi ignorancia, no cabe ninguna sorpresa todavía, No, seguro. bueno, ya caben pocas sorpresas. Bueno, yo qué sé. no. Bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos Bueno, llegado, pero ¿no? al final, pues no sé la conclusión del intensito cuál era. Bueno, la ecuación. Por eso que se ponen a justificar el universo homogéneo isótropo y Vale, lo que vale. hacen es deducirte a partir de ahí todo lo demás, cuando es justo Claro, al revés. Sí. ¿Ah? Si la copia empieza por la conclusión. Bueno, pues señores, hasta aquí ha llegado Los tres chanchitos. Los tres chanchitos.